hay temas de los que nos gustaría no tener que ocuparnos, porque a pesar de que las cifras del acoso escolar en nuestra comunidad han descendido en el último año, sigue estando allí y lo saben muy bien los que lo sufren, especialmente son ellos los que nos podrían contar historias como la que precisamente vamos a escuchar aquí mismo dentro de un momento. Vamos a empezar centrando el tema y a continuación hablaremos con una persona que nos va a contar, a explicar su experiencia y su vivencia con el acoso escolar. El resultado del último estudio de convivencia realizado por la Universidad de Zaragoza concluía que las cifras de acoso escolar han descendido en nuestra comunidad. En este estudio realizado hace unos meses participaron más de 8.500 alumnos y 850 profesores. Y la radiografía elaborada es clara. No hay conflictividad en las aulas de forma generalizada y los problemas que se producen son puntuales. Entre los resultados destacaba una percepción general de la comunidad educativa de que la convivencia en los centros es buena. En todo el alumnado, independientemente del nivel que curse, el porcentaje más elevado de conductas específicas de acoso se situaba en las agresiones de tipo psicológico. Hablan mal de mí, mis compañeros me ignoran, me insultan o me ridiculizan. En cuanto al ciberbullying, también se detectaron las amenazas u ofensas a través del móvil y algunos estudiantes se quejaron de que sus compañeros les habían eliminado de una red social o un juego. Por último, un aspecto que también se destacó fue el de las diferencias de género. Las chicas optan por una violencia de tipo indirecto, rechazar o ignorar, mientras que los chicos ejercen un tipo de violencia más directa. Cifras y datos aparte, el acoso escolar sigue siendo una vivencia dramática para quien lo sufre, por lo que los expertos deben seguir trabajando para conseguir combatir el acoso de forma cada vez más eficaz, no solo en las aulas, sino también en las redes sociales. Pues de eso se trata, de combatirlo como sea. Se están haciendo cosas, se han tomado iniciativas. Vamos a hablar de este tema enseguida a la vuelta de unos consejitos. Pues en este espacio que comienza ya ahora mismo vamos a tener hoy a dos invitados. Voy a empezar por la señora Carmen Casarejos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen es psicóloga y además es la presidenta de la Asociación de Víctimas contra la Violencia en el Medio Escolar, que nos va a ser muy válida tu opinión y tus comentarios para intentar entender algo más sobre este tema. Y nos acompaña otra vez, y es un placer, Santiago Gascón, profesor de psicología y una persona muy implicada en todo este asunto. Me interesa mucho también vuestra aportación para ayudarnos a todos a entender un poco más este conflicto, esto que a veces se convierte en un drama, sobre todo para aquellos que lo viven en primer lugar. Me vais a perdonar porque tenemos una persona que, como les decía al principio, nos acompaña aquí en el plató. Ustedes la van a ver de espaldas todo el rato porque nos ha pedido expresamente que así sea. Y, por supuesto, nosotros lo respetamos. Ella se llama María, la vamos a llamar María. Ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros para contarnos su testimonio, su experiencia con el acoso escolar. ¿Por qué? Porque esto ayuda a entender un poco de lo que estamos hablando. Porque el acoso escolar tiene muchas formas de ser entendido entre la sociedad. Hay quien considera que, bueno, vamos a ver, a veces se exagera, a veces son cosas de críos. Hay quien considera que es un tema que debería resolverse dentro del propio colegio. Hay quien cree que corresponde a los padres. Lo que queremos es conocer el problema y luego ver qué es lo que se está haciendo y sobre todo lo que se puede hacer. Así que, María, te voy a preguntar en primer lugar, ¿en qué momento comenzó la historia del acoso escolar que sufristeis, porque lo sufristeis en tu familia? ¿A quién le pasó? Le pasó a uno de mis hijos. Y la verdad es que no podría poner fecha porque esto es, bueno, pues año tras año y cuando te enteras ha pasado muchísimo tiempo y el chaval pues tampoco habló ni dijo después, pues empecé en tal curso, ¿con quién? Ahora después de mucho tiempo empieza a hablar un poco. La verdad es que, bueno, pues que gracias a la asociación de Carmen Casarejos pues ha habido como un antes y un después.
Yo descubrí lo que estaba pasando porque me llamó la madre de uno de los acosadores, me llamó por teléfono, súper nerviosa, me he enterado de esto, qué ha pasado, me muero si mi hijo tiene ese carácter, etcétera, etcétera. Yo es que ni la comprendía ni la entendía de los nervios que llevaba la pobre muchacha, ¿no? Pero vamos a ver, ¿tú no estabas notando nada en casa? Yo sí que notaba y de hecho llevé a una psicóloga, lo llevé, pues estuvo como un año, porque yo sabía que algo le pasaba, pero es que yo no podía averiguar. Él decía que todo bien, en el colegio estaba todo estupendo, un niño monísimo, todo fenomenal, pero yo veía que algo pasaba. ¿De qué edad hablamos, María? Pues tendría a lo mejor 7, 8 años cuando lo empecé a llevar, porque es que yo sabía que algo le pasaba, pero no sabía el qué. ¿Y no relacionabas que podría Para ser nada, algo? pues si todo el mundo te dice que todo es estupendo, que el niño más educado, que majo, que tal, que y no hay problemas, pues yo ¿Y de no qué tengo... forma tú recibes la noticia de que estás sufriendo un acoso escolar? ¿Qué es lo que hace Yo me que tú sabes lo quedé que pasa? alucinada porque es que no me podía pensar que mi hijo estaba viviendo semejantes barbaridades que claro me he ido enterando poco a poco, porque si él no dice nada y en el colegio tampoco te dicen nada, yo no me puedo inventar historias, ¿no? Entonces esta madre me dijo que salían del comedor y que uno de los niños había cogido una cuerda, pues la cuerda de la comba que las niñas y los niños saltan, y entonces le había abordado de sorpresa por detrás y empezó a apretarle el cuello con la cuerda. Entonces iban unos cuantos más, uno le tapó la boca y otro dijo, todavía respira por la nariz, y entonces le taparon la nariz. Casualmente pasaba una monitora del comedor y bueno, lo paró. Pero yo solo de pensar que podía haber sacado a mi hijo en un ataúd del colegio, bueno, es que no lo quiero pensar sencillamente. Aquello fue la Me situación que más te quedé, afectó. bueno, Bien, supongo que no fue la única vez en la que tu hijo no, me he ido sufrió... enterando de más. Entonces, bueno, el tirarlo por las escaleras era habitual. El tirarlo al suelo, echarle abrigos encima, darle patadas, o sea, era como una cosa, bueno, pues parecía ser que todo el mundo entendía que eso era así. Pero tú eso lo supiste después, Lo porque supe él no contaba después, nada en incluso casa. me he enterado hace poco de cosas que me ha contado él, ahora que es mayor, de cada burrada, vamos, hasta de alguna profesora, ¿eh? Y es que no me lo puedo creer, vamos. Por lo tanto, el colegio se supone que no era consciente tampoco, que No lo todo sé. quedaba... A ver, los niños tienen problemas a veces en contar lo que les está pasando porque tienen mucho miedo a ser calificados como el chivato de la clase, tú lo sabes. Normalmente son las madres, lo digo porque además tengo aquí un estudio de ayer que se publicaba en un diario. Suelen ser las madres las que sacan la alarma porque el niño le da corte, le da miedo, no quiere ser chivato o es de los que jalean. Nunca se sabe. En tu caso, ¿en qué momento dijiste, bueno, se acabó, hasta aquí? En ese mismo instante, o sea, yo sabía, dije, vamos a ver si le están poniendo una cuerda en el cuello para asfixiarlo, para matarlo, es que no le puedo llamar de otra manera. Pero tú crees que eso fue algo voluntario, es decir, es una barbaridad, evidentemente. Es una burrada. Y hablamos de niños de 7, 8 años. Pues tenían en ese momento entre 9 y 10 que sí los acababan de cumplir, porque esto era como marzo-abril. ¿Qué hizo el colegio cuando se Pues enteró de un eso? circo, no puedo decir otra cosa. ¿Qué explicación te Un dio? circo absoluto. Pues nada, empezaban a sacar el protocolo, que está clarísimo, ¿eh? Para mí está clarísimo. Cuando oigo hablar del protocolo, es que no entiendo cuál es el problema. Porque en el protocolo, cuando había actitudes graves por parte de los alumnos, era expulsión de pues 1, 2, 3 días, por lo menos en aquel momento, o castigos o lo que fuera, ¿no? O sea, estaba totalmente aclarado en papel. Pero empezaron a hacer como una especie de encuesta, como que mi hijo era muy violento y que era, pues eso, por su culpa, porque era tan violento, vamos, que te lo aseguro que es que le han pasado esas cosas precisamente por ser tan bueno.
Entonces, yo es que estaba cada vez más sorprendida y yo que, bueno, pues que me gusta mucho el diálogo y hablaba con ellos, les explicaba, pues vamos a hacer esto, pero es que no, o sea, era al ¿Con revés. ellos, con los profesores? Sí, yo con los profesores, pues yo intentaba hablar, pero es que era un imposible, o sea, era como que se ponen todos a hacer fuerza para hundirte, vamos, para machacarte ya hasta el final, porque, bueno, ya no quiero hablar de la familia de la madre que me llamó para decirme lo que estaba pasando, bueno, a esa se le trituró igual que a mí, vamos, a las dos. ¿Qué quieres decir con se le trituró? Pues que se pusieron castigos, entonces pusieron el castigo de recoger bandejas en el comedor. Tu hijo nunca ha sido violento. Vamos, ya te lo aseguro, el que lo conozcas que se pasa de lo contrario. O sea, tú estás Es un tío convencida con- de que le pasó precisamente por ser Por un lo chico más bien contrario. lo contrario de Pues violento. no hablaba, no decía nada, muy calladito, muy... Y en este caso concreto, en tu caso concreto, María, ¿era un acoso producido siempre por parte del mismo niño o del mismo grupo de niños? Bueno, yo creo que era, no lo sé, el grupo estoy convencida de que sí, pero supongo que en algún momento se añadiría algún otro si se aburría, es que no lo sé, porque eso nunca se lo he conseguido sacar a mi hijo, yo. ¿No has conseguido que te cuente quién? Del todo, hombre, el quién hizo eso sí que lo sabemos. Aquella acción, lo de la sí, cuerda, digamos. Eso sí. Pero lo de tirarle por la escalera, Pues lo de eso no ponerles lo sé. abrigo... Eso nunca me lo ha dicho. Nunca te lo ha dicho. Es excesivamente callado y yo creo que, bueno, es un crío que tiene mucho miedo, miedo a este tipo de cosas, quiero decir, ¿no? ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con los padres o los tutores de alguno de esos acosadores? Sí, me llamaban de uno en uno para decirme que como denunciáramos se nos iba a caer el pelo, o sea, esa era la conversación. Que si denunciabais se os iba a caer el pelo. Bien. ¿En qué momento decidiste o qué es lo que te hizo pensar que así no podíais seguir más? ¿Qué situación vivíais en casa? Porque claro, recibir al chico cada día, me imagino que hecho polvo, triste, abatido, que me decías... Muerto de miedo, o sea, a ver, pero es que yo pensaba que era una cosa tan evidente que cuando tú ves a un agredido o alguien que está sufriendo, pues que tú vas y le ayudas. Yo es que me parecía que eso era lo normal. O sea, yo voy por la calle, yo no me pongo de parte del agresor, yo. Pero los demás, la verdad que me sorprendió bastante. Es que fue todo un cúmulo de cosas, porque claro, yo le dije a la psicóloga que lo estaba llevando, dije, mira, pasa esto. Y me dijo que yo tenía mucha suerte porque ya estaba en la Asociación de Acoso Escolar de la DGA o del Servicio Provincial o de quien sea. Me quedé tan alucinada, digo, ¿y no te has enterado en un año de lo que estaba pasando, que me has estado sacando la pasta? Automáticamente lo saqué y fue ya, bueno, un ir y venir de psicólogos que ha sido, bueno, pues hacer la risa y gastar el dinero. Hasta que encontré a Carmen, lo siento, pero es que es así. No. Es así. ¿Cómo está tu hijo ahora? Pues está muy bien, bueno, muy bien, va mejorando, claro, ¿no? Pero lo veo muchísimo más feliz, más comunicativo. De verdad que es que lleva pues un año con Carmen y yo la verdad que le he visto una evolución. O sea, ¿Sigue estudiando? Sí, ¿Ha vuelto a tener problemas? no. Le pasan cosas como a todo el mundo, vamos, pero no cosas graves como, vamos, para nada. Para nada. Ya sabes que siempre hay una leyenda, luego hablaremos con Santiago y con Carmen, ¿no? El patio del colegio es duro, allí es donde uno se mide, casi desde el principio de los tiempos, ¿no? Y muchas personas que tienden a pensar que los niños tienen que resolver entre ellos sus problemas, que los padres no deben meterse. Yo me pregunto dónde está ese límite, ¿no? En el que alguien tiene que decir basta, hasta aquí, esto ya no es una cosa que podéis resolver entre vosotros, esto ya está haciendo daño. Claro, si tú no sabes quiénes eran los acosadores... Hombre, los que hicieron lo de la cuerda, por supuesto que lo sé. ¿Y tú sabes si han vuelto a hacer cosas No lo sé, parecidas? es que no quiero saber No lo nada de quieres saber. ellos. O sea, eso que se encargue la sociedad, sus madres o quien sea, ¿no? ¿Habéis sufrido mucho en tu familia? Yo muchísimo, porque es que cada vez que piensas que como madre el Estado te está obligando a tu hijo, o sea, llevar a tus hijos a la escuela,
que es una obligación, tú estás cumpliendo con tu obligación y que podía haberlo sacado muerto, o sea, es que súper potente, ¿eh? Bueno, María, vamos a continuar hablando de este tema con Carmen Casarejos, que como hemos visto nos acompaña aquí, Santiago Ascón. Hemos querido preguntar a los aragoneses que nos hemos encontrado en la calle, a ver qué percepción tienen ellos del tema. Si creen que ahora existe un acoso escolar más fuerte que en sus tiempos, que cuando ustedes estudiaban. ¿Creen que ahora hay más casos que antes? Pues yo creo que ahora hay más acoso por los móviles, porque se pueden grabar y entonces los críos lo graban y luego lo ponen en internet, entonces es peor. Siempre lo ha habido, pero yo creo que hay ahora más que antes. Sí que hay, yo creo que igual el mismo acoso, porque antes era muy, como que no se llevaba mucho, pero yo creo que sí ahora está más enfocado en las redes sociales. Hay el mismo, lo que pasa que ahora se sabe más y porque ahora está más definido, porque yo creo que es una de las prioridades y debería de serlo. Yo creo que acoso escolar ha habido más o menos siempre, lo que ahora sí que somos como más testigos de todo lo que sucede con las nuevas tecnologías y todas las redes sociales, que como que se deja ver todo más a la luz cuando antes estaba más secundario, digamos. Porque ahora sabemos más, tenemos más información y sabemos más lo que es acoso. Antes lo que nos podía parecer una novatada o una simple broma, ahora muchos casos los niños se lo toman como acoso, que es en realidad lo que es, sobre todo en edades muy tempranas. Tengo 4 hijos, se defienden más ahora que antes, en la época que me tocó a mí, pero va a seguir. No es que cambies la ley o no la cambies, tienes que cambiar la actitud de los menores y de los papás de los menores. Bien, vamos con las cifras un momentito, si me lo permitís. Según tengo aquí delante el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se ha celebrado recientemente, acaba de publicar algunos datos buenos, esperanzadores. Dicen que la cifra se ha reducido a la mitad, pero bueno, basta que haya uno que sufra, ¿verdad?, para acometer el tema y a ver cómo se puede solucionar. Se han recibido a nivel de todo el país 12.000, casi 800 llamadas. El 39% de las mismas habla de acoso verbal. Hablan de humillaciones, insultos, vejaciones y, por supuesto, el uso de las redes sociales, el mal uso, diría yo, de las redes sociales también ha hecho que hablemos ahora de otro tipo de acoso, ciberbullying o el nombre que sea. Carmen, Santiago, de lo que acabamos de escuchar de María, ¿algún comentario? Me da la sensación que ella se siente desprotegida. No sé si está muy de acuerdo con... Claro, como ella le ha pasado y le ha pasado tan intensamente, ¿no? Cuesta decir, bueno, sí, ha bajado a la mitad, pero a mí me ha pasado y tengo lo que tengo. Luego hablaremos, si quieres, de las cifras, porque depende también cómo se pregunte y cómo se haga. Exacto. En todo caso, yo creo que desde las instituciones se está tomando cartas en el asunto, Gobierno de Aragón, Colegio de Psicólogos, asociaciones. Queda mucho por hacer. No podemos caer en el error de decir, siempre ha habido peleas y violencia en el patio del colegio. Sí, pero es como decir, siempre ha habido maltrato hacia la mujer. ¿Vamos a seguir tolerándolo? No, estamos en el siglo XXI. Es más, como ha comentado una de las entrevistadas en la calle, no sé si hay más o hay menos, pero es que estamos utilizando el móvil. Es un arma potentísima, un arma muy útil para muchas cosas, pero que se hace un mal uso. Son gente joven y a un crío se le puede hundir la vida si de repente aparece algo suyo en las redes o una foto montada o lo que sea. En fin, hay muchas formas de acoso. Por eso comento que las cifras hay que ver también cómo se pregunta y cómo se analiza. Luego lo hablamos. Claro. Otra cosa que quería decir es que tú sabes que yo siempre veo el vaso medio lleno. Lo sé. Entonces, me gustaría acabar al final con un mensaje de esperanza, porque la gente, los padres, madres, los profesores, los críos, todos queremos que esto se resuelva. Entonces, se están empezando a poner... O sea, claro, lo triste es que hayan sucedido casos, que estén sucediendo todavía casos, claro, y que hay que atenderlos. Es que nos hemos encontrado, Carmen, de repente con el acoso escolar, el físico, el que ocurría in situ en las clases, más fácil tal vez de detectar, pero de repente las tecnologías, como dice Santiago, nos han traído las redes, y eso puede que a muchos padres, tutores, se les escape un poco, porque tú no puedes estar controlando todo el día lo que hacen en el móvil tus hijos o en internet. ¿Qué acoso de los dos tipos de acoso puede ser más perjudicial?
El que nos ha contado María, por ejemplo, el niño que le golpean, la tira por la escalera, le dan patadas, que es horroroso, o el que se produce a través de las redes, que no es nada desdeñable, que a nosotros que te borren de un grupo te puede parecer una tontería, pero ellos a según qué edades no es ninguna tontería, puede ser una tragedia. Bueno, desde luego lo que ha contado María es bastante fuerte. Muy fuerte. Y porque, claro, hay unas connotaciones físicas muy importantes, pero también hay psicológicas y, sobre todo, la que más duele, de exclusión social. En este caso, pues no cogía todavía las redes sociales, pero, bueno, él tuvo de todo. Tuvo exclusión, tuvo problemas físicos, verbales, psicológicos. Ahora con las redes sociales esto es un horror, porque esto dura 24 horas. ¿Qué pasa? Que los chicos, chicas se meten a su cuarto con las tecnologías y siguen enterándose el que es acosado de lo que dicen de él, y los que son acosadores o los que son espectadores siguen interviniendo ahí. Pues se sueltan cualquier barbaridad contra la víctima y tienen un montón de me gusta. Me gusta lo que estás diciendo, que esto refuerza en positivo, como también se refuerza en positivo cuando muchas veces es la víctima la que tiene que dejar el colegio al que va y marcharse a otro. Porque claro, han conseguido su objetivo. Vuelta otra vez a buscar otra víctima. En esto es lo que tenemos que incidir. Nos alegramos mucho de que las cifras vayan para abajo, pero yo aquí sí que sumaría a las familias. No solamente lo sufren los chicos y chicas víctimas, también las familias. O sea que ese número habría que aumentarlo en este sentido. Yo siempre tengo un problema. Me cuesta aceptar que críos tan jóvenes, porque incluso me parece que eras tú, Carmen, que me comentabas que se habían dado casos de acoso escolar por parte de niños de segundo de infantil. Exacto. Estamos hablando de 4 años, 5 años, que sean conscientes del daño que están haciendo. Me cuesta mucho creerlo, incluso con 10, con 11, con 12, me cuesta pensar que un niño, tan niño, sea capaz de tanta crueldad en un momento. Es verdad que los niños a veces son muy crueles, ¿no? Pero no sé hasta qué punto son conscientes de la trascendencia de eso que están haciendo. Quizá no valoramos el acoso escolar en infantil por esa intencionalidad que no está muy clara, pero desde luego prolongada en el tiempo con algunos chicos o chicas, aunque no son los que más, también hay que decirlo, lo ha sido. Y también es que es como una espiral, no sé si estarás de acuerdo, pero el ser humano, que tenemos la capacidad de pensar y de razonar, también tenemos esa capacidad para ser violentos, y lo estamos viendo en los deportes, en la familia, en la calle, con el tráfico, etcétera. Entonces, como comentaba Carmen, pues se puede reforzar una cierta conducta. O sea, resuelvo esto con 2 tortazos y mira qué bien me ha salido. Y además me admiran. Y además algunos colaboran o por lo menos se mantienen en silencio. No es que sea muy consciente, pero cada vez voy aprendiendo que con esas formas de violencia soy el líder. Las he podido vivir en mi familia, las he podido vivir en mi barrio, o sea, que es un tema de toda la sociedad. Yo ahora, más que como psicólogo, quería hablar como padre. Yo he vivido, cuando mis hijos eran más pequeños, en un colegio y en un instituto, pequeños, o sea, 2 situaciones que eran como inicio de, podía haber sido acoso, y sin experiencia, porque no teníamos entonces la experiencia de cómo hacer, salió muy bien. En un caso, mi hijo me planteó un tema que estaba viviendo con un compañero de su clase, que él era ese compañero era el acosado, y le dije, tienes que hablarlo. Ay, pero no quiero ser el chivato, tienes que hablarlo. Entonces le dije, ¿por qué no planteas en esas reuniones que tenéis, que le llamaban tutoría, por qué no planteas el tema en general, sin dar nombres? Fue un éxito, porque fue sacar el tema, y los propios actores de la violencia empezaron a decir, bueno, yo a veces pego, pero no sé qué, bueno, yo a veces insulto a no sé quién. O sea, ellos mismos, la familia luego le agradeció a mi hijo el que hubiera hecho eso. En otra situación fue al revés, nos enteramos por los profesores que estaban hundidos, que se estaba acosando a una niña, y dijeron, no queremos decir quién es, sino que habléis en vuestras casas, obtengáis información y no la toméis como que venís a chivaros de nadie. Entonces ahí recuerdo de hablar con mi hijo y me decía, yo no lo he hecho, pero tú lo has visto, sí. ¿Y has defendido a esa niña? No. Entonces también eres responsable. Claro, el observador, ¿no? Sí, que se llama. Te lo estoy resumiendo, pero fue muy interesante que todos los padres habláramos en las casas y que todos los padres lo comentáramos en el colegio.
disolvió. A mí me preocupa un tema. El niño acosado, la niña acosada, los niños acosados, está claro. Tienen que acabar en una consulta de un psicólogo muchas veces o incluso cambiarse de colegio. Esto lo sabemos muy a menudo. Pero ¿qué hacemos con el acosador o acosadora? Porque es el que está causando el problema. Ese es con el niño que hay que trabajar en principio, porque el otro, por el hecho de ser tímido, más gordito, más bajito, más altito, más callado, es el que recibe de alguien que decide hacerle la vida imposible y es el que está generando el problema, no lo olvidemos, aunque sea muy niño. Pero yo creo que este es el enfoque que hay que dar. ¿Qué hacemos con el niño, con la niña, que se crece porque además es el líder, porque además es el machote, o es la lista, o es lo que sea, pero son las que están amargando la vida a otros, que tienen que acabar cambiándose de colegio, cuando a lo mejor no es la solución más justa, como mínimo? ¿Qué hacemos? Bueno, buenos programas de educación serían suficientes. Un buen programa, por ejemplo, que lo llevamos desde la Asociación de Psicopedagogía, el Tutoría entre Iguales, que implica a casi todo el alumnado, fundamental porque se educan valores. Algo que es obvio que es la única opción para erradicar el acoso escolar. Y también, sobre todo, los observadores, porque bien estaría que pudiésemos intervenir sobre el niño o la niña que acosa, necesita ayuda. Y que esas familias se dieran cuenta que educar no es tener hijos perfectos, sino ser conscientes de lo que está ocurriendo. Pero muy importante los observadores. Sin ese refuerzo, el acosador no querría es un tema complejo, es un tema de toda la sociedad, no solo del niño que acosa o del niño que está siendo acosado. Insisto en que es algo global. En un tema en el que los padres tenemos muchísima responsabilidad. Los niños, todos los niños, sean acosados, acosadores o observadores o nada, tienen mucha responsabilidad. Los educadores y la sociedad entera. Entonces, por supuesto que hay que atender al niño con el trauma de que lleva 2 años siendo acosado. Eso lo sabes tú muy bien. Sí. Hay que atender al niño que acosa porque tiene la violencia como respuesta, pero hay que atender a la comunidad escolar y que sea algo de lo que todos los días se habla y se intercambia. Cuando decimos, en este colegio no hay conflicto, charlemos tranquilamente con los chavales y las chavalas. Exacto. Y veremos que el conflicto es normal en la vida. La cuestión es cómo dirimimos esos conflictos. Y no llegar a la violencia. Los papás que asuman que es un niño, porque a veces eso de mi hijo, sí, mi hija no. Pues sí, mi hijo, sí, sí. Bueno, a veces hay que educar, no es fácil. Es el primer pronto. Voy a dar el número de teléfono gratuito contra el acoso que puso en marcha aquí el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Es gratuito y absolutamente anónimo. ¿Verdad que sí? Que cualquier persona, cualquier niño, padre, alguien que contemple un trato de acoso en su entorno, puede llamar al 900 100 456. 900 100 456. Simplemente para poner en marcha algo que puede ayudar mucho a un niño o una niña que lo estén pasando francamente mal. Todos tenemos que hacer lo que podamos para acabar con eso. Y para procurarnos una convivencia más amable y más feliz. Yo me quedo con ese medio lleno de Santiago. Es que hay que reconocer todo lo bueno que se ha empezado a hacer y todo lo que nos queda por hacer. Y eso es ahí donde tenemos que trabajar. Y yo querría agradecer a personas tan valientes como María, que pueden dar ese testimonio y no pedir una revancha, sino queremos resolver esto, queremos vivir en otro tipo de sociedad, ¿no? Exactamente. María, te damos las gracias, la estamos viendo todo el rato de espaldas. No sé si quieres decir para finalizar algo. A vosotros por dar la oportunidad de hablar y de que, bueno, pues que se conozca. Y bueno, yo estoy hablando ahora, pero hay mucha gente que podía hacerlo también, ¿no? Porque ha estado viviendo la misma situación. Bueno, pues enhorabuena por tu valentía y por tu interés en aportar lo que sea también para que esto acabe. En el caso de tu hijo ya estás hablando un poco lejos de la situación, te podrías haber quedado en tu casa, podrías desentenderte, pero estás aquí contando que eso no tiene que pasarle a nadie más. Así que gracias. Santiago, Carmen, gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Nos quedamos con que tenemos mucha vida por delante para hacer muchas cosas buenas. Hasta pronto.